4 de julio del 2021. Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro: ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Qué no es este el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo: todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro. Solo curó a algunos enfermos imponiéndole las manos. Y estaba extrañado de la incredulidad de la gente. Luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos. Palabra del Señor. Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, a este encuentro de la palabra de vida para un nuevo día. Estamos celebrando hoy el domingo 14 del tiempo ordinario y nos encontramos hoy con el Evangelio de San Marcos, capítulo 6, versículos 1 al 6. En aquel tiempo Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Es algo importantísimo, no podemos dejar a un lado lo que significa para los judíos el día sábado. Ya muchas veces hemos tocado este tema, el Sabbat. El Sabbat es el día sagrado, es el día de reposo, es el día del encuentro con Dios. El Sabbat es un día donde no se puede trabajar, donde no se puede hacer nada que no sea encuentro con Dios. Todo aquello que provoque el encuentro con Dios es permitido. Lo demás no se puede hacer. Y Jesús va el sábado, como era de costumbre, a la sinagoga y se puso a enseñar. La sinagoga es el lugar de encuentro, lo que nosotros generalmente llamamos iglesia, el templo. Esa es la sinagoga. Jesús se puso a enseñar y entonces allí hay un montón de gente que se preguntaba con asombro: ¿y de dónde aprendió este hombre a hacer tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y el poder de hacer milagros? Entonces aquí como que se junta esa incredulidad que Jesús al final del Evangelio lo va a decir. Todos honran a un profeta menos en su tierra, sus parientes y los de su propia casa. Y entonces, gracias a esa dureza del corazón, el Evangelio termina diciendo que allí él no pudo hacer muchos milagros por lo duro que tenían su corazón, por la incredulidad de aquella gente. Entonces se junta esa duda con las manifestaciones que lo decíamos en esta semana, esas manifestaciones de amor que se llaman los milagros. Gracias a la fe, incluso no se te olvide esa canción que muchas veces entonamos: si yo tuviera fe como el granito de una mostaza, yo le diría a ese barranco, a esa montaña: muévete y vete al fondo del mar. Esa fe que nos lleva a nosotros a una convicción total de poder aceptar el plan salvífico que Dios tiene en cada uno de nosotros. El Evangelio nos habla hoy de que esta gente también con malicia, ¿no?, empieza a señalar a Jesús, pero este no es el hijo del carpintero, como que intentándolo bajonear, digámoslo así, como hablar un poco de él mal, despreciarlo, como hacerlo basura, digámoslo así, como en palabras muy nuestras, como despreciándolo. Este no es como el hijo del carpintero, o sea, del maestrito de allí de la esquina, ese que hace los muebles, que tapiza, que organiza. Ese no es el hijo de ese hombre. Incluso nos van a hablar a nosotros también
los nombres de los hermanos que Jesús tuvo. El hermano de Santiago, de José, de Judas, Simón. No viven aquí entre nosotros sus hermanos y sus parientes, y todos quedaron desconcertados. Alguna vez nosotros hemos tocado el tema de los hermanos de Jesús. Indudablemente no podemos olvidar que Mateo, Marcos y Lucas, si nosotros juntamos estos tres evangelios, se nos habla de los evangelios sinópticos, es decir, de unos evangelios que escriben muy parecido los mismos relatos, cada cual desde su óptica. Cuando hablamos de los hermanos de Jesús, él mismo nos va a dar una respuesta muy clara. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Pues todos aquellos que escuchan la palabra de mi Padre y la ponen en práctica. Si nosotros tenemos claro este evangelio que mi padre, mi madre, mis hermanos, mis parientes son los que escuchan la palabra de mi Padre y la ponen en práctica, entenderíamos por qué Jesús no pudo hacer allí muchos milagros, porque no aceptaron lo que Jesús era. Se quedaron en la parte humana, y eso nos puede pasar a nosotros también. ¿Cuántas veces nos han asustado o interpelado porque Jesús tuvo más hermanos o porque la Santísima Madre no es virgen? Y bueno, tantas dudas y cizaña que impide que Jesús actúe en cada uno de nosotros. Que hoy, en este domingo, el Señor actúe de tal manera que pueda hacer muchos milagros. Que el Señor nos bendiga y nos guarde en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.